Dios les bendiga, hermanos, de nuevo. Un saludo muy cordial, muy especial a ustedes. No solamente a los hermanos, sino también a los amigos que nos oyen en este momento y que seguramente en alguna época, fecha y también en algún lugar del mundo, sea que nos escuchen ahora o posteriormente, para ustedes va un saludo muy cordial. Continuando con el tema de la justificación, es el tema que he traído en estos días, de la importancia de la justificación, y el tema hoy es resultados de la justificación. Romanos capítulo 5, el texto que he leído, pero hoy miremos los resultados de la justificación. Dice Romanos capítulo 5, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Aquí tenemos 5 resultados de la justificación. Leíamos en estos días, o tratábamos el tema de cómo Dios justifica al hombre. Y les recuerdo, Abraham y David, según Romanos capítulo 4, son 2 ejemplos claros de cómo justifica Dios al hombre. Abraham fue justificado antes de la ley, sin la circuncisión, y fue justificado simplemente por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. David fue justificado después de haber cometido un pecado grave, adulterio y homicidio agravado. Ya David vivía en la ley, tenía la ley, y la ley le daba a David pena de muerte, doblemente. Como adúltero tenía que morir según la ley, y como homicida también. Ahora, David no fue justificado, aunque vivió en la ley, pero en la ley, para que una persona recibiera algún grado de perdón, tenía que ser mediante un sacrificio. Pero lo que David cometió, no habían sacrificios para ello. Por eso es que David dice en el Salmo 51, porque tú no quieres sacrificio que yo daría. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. ¿Cómo justifica Dios al hombre? La palabra justificar es una palabra legal tomada de los tribunales. La palabra justificar es declarar inocente a un culpable. ¿Cómo puede un tribunal declarar inocente al que es culpable sin violar la ley? Aquí es donde está el secreto de la justificación. Dios había decretado en la ley, no solamente en la ley, antes de la ley, lo que Pablo resume en el capítulo 3 de Romanos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El mismo Pablo dijo, la paga del pecado es muerte. Jesús mismo le dijo a Adán, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es decir, la ley de Dios, el decreto de Dios es que el hombre, con su pecado, era digno de muerte. Por eso en el Antiguo Testamento se usaron
todo tipo de sacrificios y sobre todo sacrificios cruentos. En este caso, animales. La sangre de los animales hacía expiación por el pecado. Solo expiación. Es bueno tener en cuenta esto. La palabra expiación quiere decir cubrir. Los sacrificios del Antiguo Testamento solo cubrían el pecado, pero no lo quitaban. Por eso Israel continuamente en el tabernáculo había un altar que se llamaba el altar del sacrificio, un altar de bronce, donde habían sacrificios 24 horas al día. Toda persona que le pecaba, transgredía la ley, debía ir donde el sacerdote con una ofrenda, un cordero, un macho cabrío, una oveja, una tórtola o un palomino, tenía que llevar esa ofrenda viva, es decir, un sacrificio cruento, vivo, y decir ante el sacerdote: he pecado y aquí traigo esta ofrenda que muera en mi lugar. Pero eso no perdonaba el pecado, por eso Israel nunca fue convertido. Ellos solamente se les expiaba, se les cubría el pecado mediante sacrificio de un animal. Ellos nunca tuvieron una conversión interna. De ahí lo importante de la justificación en el Nuevo Testamento. Porque no fue un animal lo que murió para redimir al hombre. Fue Jesús de Nazaret. La vida de Jesús de Nazaret, quien era Dios manifestado en carne, fue el precio que se pagó para que el hombre no fuera al infierno. Tenía que morir. El hombre estaba condenado y era un maldito por la ley, destinado no solamente a morir físicamente, sino a morir eternamente. Al menos que alguien muriera por él. Al menos que alguien pagara el precio, porque para que la persona recibiera perdón, tenía que ser que alguien pagara por él. En este caso, no había dinero ni objetos materiales para redimir y rescatar al hombre. Se requería una vida, un sacrificio cruento, el derramamiento de sangre. Y como los sacrificios del Antiguo Testamento pasaron a un segundo plano, ahora se requería de un sacrificio distinto, un sacrificio sustitutivo. La única forma en que el hombre podía librarse de la muerte y del infierno era que alguien distinto al hombre pagara por él. No podía ser un hombre, no podía ser descendiente de Adán, porque todos los hombres fallaron. Si usted hace una lista de todos, por muy buenos que hayan sido, le fallaron a Dios. Por eso ningún hombre, dice la Biblia, ningún hombre puede redimir el alma del hombre. Por eso Jesús de Nazaret no es un hombre común y corriente. Jesús de Nazaret es Dios manifestado en carne. Por eso la sangre de Jesús no es la sangre de José ni la sangre de María. Por eso Jesús entró al mundo de una manera desacostumbrada. Quien entró al mundo fue Dios mismo. ¿Cuándo visitó Dios al hombre? El Salmo 8 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo de hombre para que lo visites. La pregunta es: ¿cuándo visitó Dios al hombre? ¿Cuándo estuvo Dios en la tierra visitando al hombre? La respuesta es clara: cuando Él vino a la tierra manifestado en carne, cuando Dios se hizo hombre, cuando Dios se hizo semejante a los hombres, habló con el hombre, interactuó con el hombre, comió con el hombre, caminó con el hombre. ¿Cuándo? Cuando Él vino a la tierra en calidad de hombre. No era como
Los judíos lo miraban, lo apreciaban simplemente como el hijo de José y María. Algunos blasfemos decían: eres hijo de fornicación. Esa era la actitud del pueblo judío. Entonces Jesús de Nazaret vino, entró al mundo de manera desacostumbrada, no como entran los seres humanos. Fue engendrado por el Espíritu, justificado por el Espíritu. Fue ofrecido, bautizado con el Espíritu en el río Jordán como profeta, sacerdote y rey. Ofrecido por el Espíritu como el Cordero sustituto, resucitado por el Espíritu, recibido en gloria en el cielo y regresó en el Espíritu en el día de Pentecostés para quedarse en la iglesia en calidad de Espíritu. No era otra persona, no, él mismo, desempeñando diferentes funciones porque Dios es multifacético. Ahora la Biblia nos habla de que la justificación es mediante la fe. Cuando un hombre confía sinceramente en Jesucristo, entonces Dios le toma esa fe como justicia y lo justifica porque le creyó. Asimismo, Dios considera y juzga al hombre que le cree, lo considera inocente, así no lo sé. ¿Cómo lo considera inocente? Porque alguien tuvo que pagar por él. Entonces dice la Biblia, creyó Abraham al Señor y le fue contado por justicia. Noé también, dice la Biblia, le creyó a Dios y fue llamado pregonero de justicia. Dice Hechos, y que de todo aquel que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Note usted que va por delante la fe. Dice el texto, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, le agrega. Después de que dice destituidos, pero siendo ahora justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 4. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué dice la Escritura? Justificados pues por la fe. Note que va la fe adelante. ¿Qué dice la Escritura? Pues mucho más ya siendo justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dice Romanos, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto en Cristo, por eso la Biblia dice que estamos muertos en Cristo, sepultados con Cristo, resucitados con Cristo, sentados con Cristo, revividos con Cristo. Estamos en Cristo y regresaremos con Cristo y reinaremos con Cristo. Entonces, porque dice el texto que leímos, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y no está hablando de la muerte física, sino que el que ha muerto al mundo, al pecado, y ha muerto a sí mismo. Porque ese es el arrepentimiento. Morir al pecado, morir al mundo y morir a sí mismo. Y dice la Biblia, ¿quién acusará a los escogidos? Si Dios los justificó o los perdonó. Dice la Biblia, y esto erais algunos, ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados o perdonados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice la Biblia, Gálatas, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo.
Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados o perdonados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie es justificado ante Dios. Abraham creyó a Dios, Gálatas 3:6, y le fue contado por justicia. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Filipenses 3, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Cuando hablamos de esto, justificación, es decir, perdonados, sin ser merecedores. Hemos sido declarados inocentes siendo culpables, pero para ello había que pagar un precio, porque de lo contrario, Dios mismo estaría violando su ley. Pero para Dios no violar la ley que Él decretó, Él mismo debía proveer la forma de que el hombre se fuera perdonado y justificado. Pues Él lo proveyó, se hizo cordero y como tal pagó. Entonces, hermanos y amigos, si usted no cree en Jesucristo, está perdido. Porque el que no crea en Jesucristo, se le aplica la ley, se le aplica el decreto, se le aplica el código. La paga del pecado es muerte. Por eso es un requisito indispensable creer en Jesucristo, pero aparte de creer en Jesucristo, hay que creer en la obra de Él. No solamente es creer en Jesucristo, porque la gente dice yo creo, el diablo también cree, pero ahí lo importante no es que usted diga creo, usted tiene que creer en lo que Cristo hizo por usted, que siendo pecadores, Cristo murió por usted. ¿Y cómo es creer en Él? Recibir y aceptar lo que Él hizo. El tema de los apóstoles, en el libro de los Hechos y en las cartas apostólicas, el tema de los apóstoles fue Jesucristo, pero aparte de eso, lo que Jesucristo hizo por el hombre. ¿Qué fue lo que Jesucristo hizo por el hombre? Que se constituye en las llaves del reino. Pablo, a los Corintios, el capítulo 15 dice, porque yo les enseñé lo que recibí del Señor, que Cristo Jesús fue muerto conforme a las Escrituras, que fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó conforme a las Escrituras. Ese es el tema de la puerta, la llave del reino. Es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pero usted no solamente tiene que creer en Cristo, sino en la obra de Cristo. Quien menosprecia eso, no menosprecia a hombre alguno, sino que desprecia su propia salvación, su propia eternidad en Cristo. Ahora, el primer resultado de la justificación, de ser perdonado mediante el sacrificio de Cristo, el primer resultado es la paz. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es importante, el primer resultado del perdón y de la justificación es la paz. Esa es la primera parte. Aquí encontramos un ejemplo bien importante. El significado de la paz con Dios es sorprendente. Paz con Dios no es escapismo, no que usted se va a escapar. La paz con Dios no es la ausencia de los problemas. La paz con Dios quiere decir que usted ya resolvió un problema espiritual con Dios. Si usted mira la palabra de Dios en el Salmo, en la historia de David,
la historia de David. En el Salmo 32, versos Salmo 51, usted va a encontrar un hombre, el mismo hombre en pecado y el mismo hombre reconciliado. Y le cito esos dos salmos. El Salmo 32. Dice David había pecado, había cometido adulterio y homicidio. Pero eso lo llevó a un problema moral y espiritual muy serio. Claro, era el rey, tenía todos los diplomas y toda la gloria humana, riqueza, fama, poder, autoridad, gobierno. Pero aquí el problema no es la fama, la autoridad, la riqueza ni el gobierno, es la paz con Dios. Y él dice en el Salmo 32, mientras callé, es decir, él ocultó el pecado, el adulterio y el homicidio, lo ocultó, porque ante los ojos de los hombres lo podía ocultar, pero no ante los ojos de Dios ni ante su propia conciencia. Y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. David estaba sufriendo moral, espiritual y físicamente. Su pecado lo tenía agobiado en esos tres aspectos: moral, espiritual y hasta físicamente. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Eso es una persona cuando no tiene el perdón. Ahora, cuando Natán reprende a David y le hace ver que es un pecador, que es un adúltero y que es un homicida y que merece la muerte, David no se subleva, David se humilla, que ese es el problema de la humanidad. No se quiere humillar. David reconoce que peca y que merece la muerte. Merece la muerte. Y en el Salmo 51, David acepta la reprensión del profeta y se humilla. Y le pide a Dios varias cosas. Primero, no quites de mí tu Santo Espíritu. Segundo, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Y una vez de que David experimenta el perdón y dice, no he sido justificado por los sacrificios, sino porque el corazón contrito y humillado no desprecias tú, Dios. Haz bien a tu siervo, implora sus misericordias, ten piedad de mí conforme a la multitud de tus misericordias. Una vez que él dice que ha sido perdonado, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Es una vez que el hombre recibe el perdón, oiga, el perdón, pero no las consecuencias. Porque una cosa es que usted, Dios lo perdone, claro, pero las consecuencias de lo que hizo le marcarán en la vida. Por eso, hermanos queridos, guárdate de pecar. Dios te puede perdonar, pero eso tiene consecuencias. Entonces, la paz con Dios no solamente implica tener paz con Él, paz de conciencia. Se requieren tres cosas. Cuando usted es justificado, perdonado, tiene paz con Dios, paz consigo mismo y paz con los demás. Ahora, note usted aquí 7 cosas importantes. Cuando usted tiene paz con Dios, ha sido reconciliado con Dios, indica con ello que usted ahora ha sido restaurado a la relación con Dios. Tener paz con Dios es haber sido restaurado. La relación con Dios se le restaura. Ahora, usted tiene paz con Dios, indica que ya no está alejado ni separado de Dios. Tercero, si tiene paz con Dios,
ahora usted está reconciliado con Él. Cuarto, si usted tiene paz con Dios, indica que ha sido aceptado por Dios. Quinto, si usted tiene paz con Dios, indica que ahora es libre de la ira de Dios y que ya el juicio de Dios no caerá sobre usted. Por eso la gran tribulación no es para usted, porque si fue perdonado, ha sido librado de la ira y del juicio de Dios. 6. Tener paz con Dios indica que usted ahora agrada a Dios. Y 7. Tener paz con Dios indica que está en paz con Él. Quiere decir que no le debe nada. No porque no le deba nada, no porque Dios lo perdonó y dice, no me debes nada. Tú, como pecador, no tienes con qué. Y eso cabe muy bien aquí la parábola de los dos deudores, que está escrita en Mateo 18. Y le hago el comentario. Dos deudores. Jesús menciona esa parábola. Dos deudores. Uno le debía a su acreedor 10,000 talentos. Eso era mucha plata en dólares, muchos dólares. 10,000 talentos. Ese hombre le dice a su acreedor, no tengo ni 5 para pagar. No tengo con qué pagarte. Ni con mi vida, ni con mi familia, ni aunque te lleves toda mi familia como esclavos, no tengo con qué pagar. Y el acreedor, viendo que realmente no tenía con qué, le perdonó. 10,000 dólares en ese entonces equivale a 10,000 talentos, equivale a 10 millones de dólares. Eso era mucha plata. El hombre estaba quebrado, estaba llevado. Pero el hombre dijo, pues, ¿qué no hay nada que hacer? De nada me sirve meter a este tipo a la cárcel. No va a pagar jamás. De nada me sirve tomar la esposa y los hijos como esclavos tampoco. Mejor, no me debe nada. No me debe nada. No tiene con qué. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. No teníamos con qué pagar. Pero como no teníamos con qué pagar, así fuésemos al infierno, tampoco teníamos con qué pagar. Entonces lo que el Señor hizo para no violar la ley, su propia ley, lo que hizo fue que Él mismo pagó el rescate por nosotros. Y ahora Jesús, en la cruz del Calvario, con su muerte, sepultura y resurrección, le dice al pecador, hombre, no me debes nada. Tú no tienes con qué pagar, ni en esta vida ni en la otra. Mejor no me debes nada. Pero para no violar el decreto que Él mismo instauró, entonces Él pagó. No pagó el rescate al diablo, no. Dios era el que estaba airado, ofendido con el ser humano. Y Cristo como hombre, como el Cordero, pagó el rescate a Dios y ahora Dios ha quedado satisfecho por lo que Cristo hizo por los pecadores. Ahora tenemos esa ventaja, paz con Dios. Hermanos y amigos, que Dios nos siga ayudando y nos siga guardando. Invito a la iglesia esta mañana para que oremos, encomendemos nuestras vidas espirituales, físicas, materiales, sobre todo nuestra vida espiritual, a la presencia de Dios. Pero aparte de nuestra vida espiritual, también es importante encomendar nuestras vidas físicas, nuestros negocios, a la presencia de Dios. Por eso yo te pido esta mañana, ya que tenemos paz con Dios, mediante el rescate y el pago que Jesús pagó por nosotros, ahora invoquemos al Señor. Padre nuestro, te alabamos, bendecimos tu nombre, encomendamos nuestras vidas espiritualmente y material a tu presencia. Señor, te ruego que guardes nuestra salvación, que nos enseñes a caminar el camino y que nuestros hermanos que ahora entran
a laborar, a trabajar, guárdalos en tu nombre, espiritualmente y físicamente, para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Seguimos con el tema, los resultados de la justificación. El Señor Jesús les bendiga.